Hola a todos, mi nombre es Óscar Calderón y es un gusto recibirlos en este subcurso de Matemáticas Financieras. Para esta semana número 9 vamos a revisar el contenido de el monto pero a interés compuesto. Como bien saben, en el capítulo anterior o en el video anterior de este subcurso, habríamos primero revisado lo que es el tema de el interés compuesto, sus conceptos y sus variables. Ahora toca avanzar en el tema de el interés compuesto con el monto, conociendo y manejando la fórmula del monto de interés compuesto y conociendo cuáles son sus aplicaciones en diferentes periodos de capitalización. Así que sin más preámbulos, iniciemos. El interés compuesto. De manera conceptual, el monto de un capital a interés compuesto o monto compuesto es el valor del capital final o capital acumulado después de sucesivas adiciones de los intereses. A la diferencia entre el monto compuesto y el capital original se le conoce como interés compuesto. Son conceptos que van a servir para poder desarrollar este contenido. Bien. Entonces, como les mencionaba, el interés compuesto es la diferencia entre el monto compuesto y el capital original, pero ese concepto ya lo vamos a aplicar en un ejercicio para entenderlo un poco más claro. Ahora, para deducir la fórmula del monto de interés compuesto, vamos a partir de un ejemplo en el que se conoce el capital, en el que se conoce la tasa de interés y el número de periodos de capitalización. ¿Sí? Por ejemplo, para realizar el cálculo del monto de interés compuesto de un capital de $100,000 a 4 años plazos, que tiene una tasa de interés del 12% anual, vamos a elaborar el siguiente cuadro que nos permite ilustrar los conceptos que analizamos al principio. Bien, entonces, des en cuenta que tengo en ese cuadro resumen el periodo, tengo el capital de inicio del periodo, tengo el interés y tengo el monto al final de cada uno de los periodos. De tal forma que si yo recuerdo cómo calcular estos periodos con mi fórmula básica de matemática financiera, que es el interés simple, recordándola ahí tenemos en pantalla, interés es igual a capital por interés por tiempo, yo puedo calcular cada uno de estos periodos de manera individual, ¿sí? Por ejemplo, para el primer año, lo que hago es reemplazar los datos en la fórmula. ¿Cuál es el capital? El capital son los $100,000 que tengo en el enunciado del ejemplo. Esto lo multiplico por la tasa de interés que me dice el enunciado, que es el 12% anual, y luego su resultado, como es una sola vez que se capitaliza para el interés simple, es de 12,000. ¿Qué es lo que hago ahora? Bueno, pues esos 12,000 los calculo o los reemplazo en la fórmula de monto, en donde los 12,000 de intereses que he calculado, sumados al capital, tengo el primer valor, que es en el cuadro resumen que está allí, es el monto al final del periodo, de 112,000. Ten en cuenta que ese valor de 112,000 que he calculado para el primer año es idéntico al que está en la tabla de resumen que se les presenta en pantalla. ¿Ok? Entonces ya sabemos cómo calcular el monto, cómo se va adicionando los intereses en cada uno de los periodos. Hagamos el segundo año también para tenerlo de ejemplo. Bien, para el segundo año, asimismo, con la fórmula de interés simple, ya no tomo los 100,000 que tenía yo de capital inicial en el ejercicio que estoy realizando, sino que ahora tomo el monto al final del periodo, porque recuerden, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Recordemos el concepto que está al principio de la pantalla con un fondo verde. Dice, el valor del capital final o capital acumulado, ¿sí? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy tomando ese capital que se le ha acumulado los intereses, ¿por qué? Vean el concepto nuevamente. Se le acumulan los intereses de manera sucesiva. Entonces, a manera que va ocurriendo o que se va generando un interés, voy sumándole al capital. De tal forma que ahora el capital va a ser de 112,000, que ya fue calculado para el primer periodo, le sumo nuevamente los intereses, que para este ejercicio es el 12% anual, y me da un total de $13,440 de intereses. ¿Qué es lo que hago ahora? Bueno, para calcular el monto,
aplico la fórmula de monto y digo, los 112.000 que tenía como capital inicial, más el interés que he calculado para el segundo año, que es de 13.440, me da un total de monto acumulado, monto al final del periodo de 125.440. Si nos fijamos en la tabla de resumen, ese valor es idéntico al periodo número 2, 125.440, tal y como está en pantalla. De esa manera hacemos los cálculos también para el tercer periodo y para el cuarto periodo. De tal forma que con este pequeño resumen queda demostrado de manera práctica el concepto de monto a interés compuesto. Continuemos. Bien, ahora, la aplicación del monto tiene una fórmula, sí, por supuesto, y esta fórmula se utiliza para cualquier periodo de capitalización y también para la tasa de interés por periodo. Vamos a realizarlo con la siguiente fórmula. La fórmula de monto a interés compuesto para cuando es una tasa efectiva. Recuerden que el concepto de tasa efectiva es que se capitaliza una vez al año, ¿sí? Solamente una vez, y por lo tanto su fórmula es la que les presento ahí a continuación. Monto es igual al capital, que multiplica a 1 más el interés elevado a la n, elevado a la cantidad de periodos que solicite el ejercicio o que se esté presentando en una operación de matemáticas financieras, vinculadas también a la administración, por supuesto. Bien, ahora, también está una tasa que es nominal, la diferencia entre la primera fórmula, que es efectiva, y la fórmula que voy a presentar a continuación, que es el interés nominal, es porque esta se capitaliza varias veces al año, ¿sí? Entonces, esa fórmula de monto también se puede expresarse tomando en cuenta los periodos de capitalizaciones menores a un año. ¿A qué me refiero? Que se puede capitalizar de manera semestral, de manera trimestral, de manera bimestral, mensual, diaria e inclusive continua. ¿Ok? Entonces su fórmula es esta. Y para entender o para comprender de qué se trata cada una de esas variables, coloquémoslas aquí a continuación. M, bueno, ya sabemos que es monto, que estamos estudiando en esta cápsula de conocimiento. C, que es el capital. Está J, que recuerden la diferencia que les decía hace un momento, ¿no? El monto de interés compuesto en la fórmula número 1 que les presento en pantalla es la tasa efectiva, porque se capitaliza una sola vez al año. Cambio J es la tasa de interés nominal que se capitaliza varias veces dentro de un periodo, en este caso dentro de un año. Bien, M es el número de capitalizaciones al año, este concepto ya lo revisamos en la píldora de conocimiento anterior, y T es el número de años que también puede ser considerado como N, porque al final es el tiempo por el cual se va a capitalizar ese interés, ese capital a una tasa de interés. Bien, así que con estos datos, ahora sí, hagamos un ejercicio práctico. Ahora, para poder aplicar esos conceptos de la fórmula que hemos visto, hagamos el siguiente ejemplo a manera de ilustrar las fórmulas. Ocupemos la fórmula número 1 y la fórmula número 2 en el siguiente ejercicio. Calculemos el monto de un capital de $20,000 a interés compuesto durante 25 años y 9 meses. Si la tasa de interés es del 9% anual que se capitaliza, aquí viene el punto, en los siguientes escenarios. Entonces, para el primer escenario, vamos a considerar que es una tasa efectiva. Aquí está la palabra clave. Si digo efectiva es porque es una sola vez al año, ¿correcto? Entonces, ¿qué me tocará a mí aplicar? Me toca aplicar la fórmula número 1. ¿Sí? Monto es igual a capital que multiplica al interés más 1 elevado a la n. ¿Correcto? Entonces, reemplazando los valores, vean que ya está puesto en pantalla. Monto es igual a el capital. El ejercicio me dice que es de 20,000. Eso multiplica a 1 más el interés. ¿El interés de cuánto es? Es del 9% anual. Es una tasa efectiva. No hay más capitalizaciones dentro del año. Por lo tanto, solamente coloco 0.09 y eso es elevado a la n. Pero fíjense, n o el tiempo, el periodo de tiempo, dice 25.75. Entonces aquí, antes de continuar, es necesario que hagamos una pausa para recordar la forma matemática de calcular, en este caso, el tiempo, n,
¿Por qué nos da 25.75 si el enunciado nos dice que se realiza este cálculo durante 25 años y 9 meses? Bien, para ello tendremos que recordar lo que vimos en la cápsula anterior y n lo vamos a calcular de la siguiente forma, ¿no? N es igual a 25 años, como son 25 años, estoy traduciendo todo esto a meses para poder aplicar la fórmula matemática. Entonces 25 por 12, ¿por qué? Porque cada año tiene 12 meses, y eso le sumo o le adiciono los 9 meses. ¿Por qué? Porque el enunciado dice 25 años más 9 meses. Entonces, para trasladar todo a meses, los 25 años tengo que multiplicarlo por 12, eso me da 300, y más 9 meses será 309. Y lo divido para 12. Ojo, ¿por qué se divide para 12? Porque la tasa de interés es el 9% anual. Entonces, dentro de un año, ¿cuántos meses hay? Correcto, hay 12 meses. Entonces, a la fórmula de tiempo, 25 por 12 más 9, tengo que dividirlo para el periodo que está colocada la tasa. La tasa es anual, entonces divido para 12. Y eso me da como resultado 25.75. Lo pueden ustedes corroborar. Tendrán en el numerador 309 dividido para 12 es igual a 25.75. Por lo tanto, ya sé, ahora sí, ya estoy seguro de dónde viene ese valor de n, que es de 25.75. Bien, ahora, hagamos un siguiente escenario para calcularlo con la fórmula número 2, lo cual no es necesario, ya con un poco de práctica, tener dos fórmulas distintas. Sin embargo, por temas de explicación, se toman dos diferentes escenarios para comprender cuál es el uso correcto de las tasas efectivas y su periodo de capitalización, lo cual vamos a revisar en este mismo ejercicio y en uno que vamos a presentar a continuación. Así que continuemos con el escenario número B. Dice, tasa del 9% anual, pero esta vez se va a capitalizar semestralmente. Ok, entonces, ¿cuántos semestres hay en el año? Si cada semestre tiene 6 meses, significa que en el año hay 2 semestres. 6 más 6 son 12, que son los 12 meses del año. ¿Correcto? Entonces, yo aquí, reemplazando los valores en la fórmula número 2, ¿ok? Ahí le pongo la fórmula número 2. Ya recuerden que pueden retroceder el video para ver cuál es el significado de cada una de las variables que están en esa fórmula, en donde una variable que me aparece nueva es m. Bueno, no es nueva, sino que a diferencia de la fórmula número 1, no tengo yo el número de capitalizaciones en el año, ¿ok? Entonces, para recordar el concepto de m es el número de capitalizaciones en el año, como para familiarizarnos un poco y proceder con el cálculo. Bien, entonces, me dice que se capitaliza semestralmente. ¿Cuántos semestres hay en el año? Hay 2 semestres en el año, ¿sí? Entonces vean por qué les encierro yo con rojo en la fórmula. El número 2 es porque en el año ocurren 2 semestres. Bien, vamos paso a paso calculando este ejercicio. La otra variable que me interesa de la fórmula es ese número de capitalizaciones en el año por el tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí corresponde multiplicar m, que es igual a 2, porque 2, ya les mostré que era porque en el año hay 2 semestres, se multiplica, vean la fórmula como está, m por t, entonces m, que es 2, lo multiplico por t, y el tiempo ya lo calculé. ¿Dónde lo calculé? Vean el ejercicio del escenario A. El ejercicio dice 25.75. Entonces ya el tiempo ya lo calculé en el ejercicio anterior de la tasa efectiva y es 25.75. Por lo tanto, m, que es igual a 2 semestres al año, por 25.75, que es el periodo que ya calculé previamente, eso me da como resultado 51.50, que es lo que se está colocando de 50. Ahí lo encierro cuando he intercambiado o cuando he reemplazado las variables en la fórmula, y ya sé de dónde proviene ese 51.50. Ahí ya tengo la seguridad de cómo hacer el cálculo para cualquier otro escenario. Pero esos escenarios, hasta aquí la explicación en cuanto a el uso de la fórmula 1 y la fórmula 2, el resto ya tendrán que, con la ayuda de
de estas instrucciones comenzar a practicar para los escenarios que colocaré al final del video. Bien, por ahora continuemos con la aplicación de esta fórmula. Como les mencionaba hace un momento, se ocupa fórmula 1 y fórmula 2 únicamente para ilustrar y para poder dominar el cálculo del monto a interés compuesto con sus diferentes periodos de capitalización. Ya una vez que ustedes tengan un poco más de práctica, pueden simplemente en la fórmula 1 utilizarla en diferentes periodos de capitalización como si estuvieran haciéndolo con la fórmula número 2. ¿Sí? Insisto que de manera práctica es el mismo resultado, simplemente que se hacen dos escenarios diferentes para que una vez que se familiaricen, una vez que ya tengan un poco más de práctica, ya lo puedan calcular de manera directa. ¿Cómo se calcula de manera directa? Bien, vamos al siguiente ejemplo. En este ejercicio, el cual dice que si una empresa obtiene un préstamo de $3,000 a 6 años de plazo con una tasa de interés del 15% anual capitalizable semestralmente, ¿qué monto debe pagar a la fecha de vencimiento y también qué interés? Aquí tengo dos preguntas y ya tengo el enunciado sobre esas preguntas. Bien, entonces yo les mencionaba a ustedes que una vez que ya tengo un poco de dominio, que ya he practicado el uso de las fórmulas de monto a interés compuesto, ya podría simplemente reemplazar en la fórmula, pero con los datos correctos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con los datos correctos? Bien, vamos a hacer el desarrollo de este ejercicio paso a paso. Primero, ¿el tiempo cuánto es? 6 años de plazo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hago para calcular n? Recuerden que cuando utilizaba la fórmula en la lámina anterior, n era un número que tenía que comenzar a buscar dependiendo de los datos que yo tengo. ¿Ok? Entonces, recordando el cálculo de n, tengo número total de meses sobre el número de meses del periodo de capitalización. Reemplazando con los datos del ejercicio, tengo que el número total de meses, ¿cuántos son? Son 6 años y como estoy traduciendo a meses, ¿sí? Porque hice el número total de meses, esos 6 años los multiplico por 12 porque cada año tiene 12 meses. Entonces, 6 por 12 y eso lo divido, 6 por 12 es 72 y eso lo divido para 6. ¿Por qué? Porque dice la fórmula que debe dividirse el número total de meses para el número de meses del periodo de capitalización. ¿Y cuál es el periodo de capitalización? Ahí se lo subrayo en el enunciado, dice que es semestralmente. Ok, entonces, ¿cuántos meses hay en un semestre? Sí, lógicamente, ustedes saben la respuesta, dentro de un semestre hay 6 meses. Por lo tanto, el número total de meses, que es 6 por 12, 72, lo divido para 6 y me da como resultado 12. Ya he calculado el periodo, ya he calculado n es igual a 12. Bien, ahora, el interés. Aquí también tienen que hacer un cálculo adicional para poder encontrar el interés. Primero, ¿cuál es la variable que no tengo? M, que es el número de capitalizaciones que ya vimos en la lámina anterior. Entonces, para calcular M, simplemente tengo que recordar la fórmula. M es igual a, como se calcula a días, 360 dividido por el número de días del periodo. Bien, entonces reemplazando allí, tengo 360. ¿Cuántos días tiene el semestre? ¿Sí? Entonces, si el semestre tiene 6 meses y estoy utilizando un tiempo comercial, entonces esos 6 meses lo multiplico por 30 días, 6 por 3, 18 es igual a 180, ¿no? Entonces, 360 dividido para 180 días es igual a 2. Ya con esto ya puedo yo tranquilamente reemplazar en mi fórmula de interés que no me permitía avanzar porque no tenía o no conocía el dato del número de capitalizaciones que ya lo acabo de calcular aquí. Bien, encierro ahí 180 para que recuerden que como es días del periodo, un semestre tiene 180 días. Es simplemente multiplicar los 6 meses por 30 días, 6 por 30, 180. Avancemos. El interés, ahora sí, puedo continuar yo con mi fórmula para calcular el interés. ¿El interés qué me dice el ejercicio? El interés es del 15% anual. Vean que le estoy encerrando allí en el enunciado el 15%, por lo tanto, al momento de reemplazar los datos en la fórmula, coloco 0.15 dividido para el número de capitalizaciones que ya la calculé y el cual es 2. Por lo tanto, el interés para este ejercicio es 0.075. Ustedes pueden hacer el cálculo y encontrar el resultado. Continuemos.
lo que equivale a 7.5%. Bien, ahora sí, vamos reemplazando los valores para poder encontrar la respuesta a la interrogante que me hizo este enunciado, este ejercicio que está en pantalla. Capital, ¿cuál es el capital? $3.000. Bien, si utilizo la fórmula número 1, pero ya reemplazando con los valores que he encontrado, que con ustedes he ido analizando uno por uno, puedo calcular de manera directa en la fórmula número 1, en la fórmula de monto es igual a capital que multiplica a 1 más el interés elevado a la n, que era la fórmula número 1 en la lámina anterior. De tal forma que una vez que yo ya he calculado o ya he procedido a calcular de manera correcta los valores para un interés compuesto, simplemente reemplazo capital 3.000, 1 más el interés de cuánto es, ya sé que es de 0.075 elevado a la n, ya también ya lo calculé, que es igual a 12. Bien, una vez que hago la operación matemática, comienzo a encontrar los resultados y me fijo o me doy cuenta que el monto es $7.145,34. ¿Sí? Hasta aquí, ¿qué he respondido? Vean, en el enunciado, encerré entre corchetes la palabra monto, porque la pregunta me dice, ¿qué monto debe pagar? Ok, ahí estoy respondiendo. El monto que debe pagar es de $7.145,34. Bien, pero la pregunta también dice, ¿qué interés? Bueno, para calcular el interés, simplemente el interés compuesto que debe pagar, voy a restar de ese monto que calculé, le voy a restar el capital, ¿sí? De tal forma que el interés compuesto va a ser igual al monto que yo encuentro menos el capital, reemplazando en esa fórmula simplemente monto es de $7.145,34, que lo encontré, menos el capital, que es de $3.000 según el enunciado. Por lo tanto, ahora sí ya he encontrado la segunda parte de la pregunta que me hacía el ejercicio. Me dice, ¿y qué interés? Ahí está. El interés es de $4.145,34 y ya estoy respondiendo la segunda parte de la pregunta. Con eso ya ustedes se han fijado de que si yo aplico el proceso correcto en las variables de tiempo, interés y el número de capitalizaciones, puedo utilizar directamente la fórmula número 1 para encontrar un resultado cuando tenga que ver con un ejercicio relacionado a monto a interés compuesto. Bien, ahora a poner en práctica esto que hemos visto. Para ello tendrán que calcular el monto de un capital de $20.000 a interés compuesto durante 25 años y 9 meses si la tasa de interés es del 9% anual capitalizable de la siguiente manera. Ahí les describo 1, 2, 3, 4, 5, 6 escenarios para los cuales les pido no ubicar la respuesta, sino colocar el proceso de cálculo de tal forma que puedas orientarles en algún error que se pueda suscitar. También se adicionan 2 ejercicios más relacionados asimismo a lo que es el cálculo del monto a interés compuesto. Correcto, entonces hasta ahora lo que hemos analizado son las bases conceptuales, lo que significa el monto de interés compuesto, hemos visto su fórmula y su proceso de cálculo en diferentes periodos de capitalización. Muchas gracias por su atención.